Bienvenidos. En esta lección vamos a ver los componentes activos, que son componentes que le pueden aportar algo a la corriente o al voltaje, como es la amplificación. Estos componentes son los responsables de toda la evolución de la electrónica moderna porque han hecho que se puedan crear nuevos dispositivos electrónicos y muchos aparatos. Estos componentes tienen algo en común y es que están construidos en base a materiales semiconductores, que es el material que revolucionó toda la electrónica. Antes de que se descubrieran los materiales semiconductores, esta electrónica digital, que es la base de toda la electrónica moderna, no existía. Entonces, cuando se creó los materiales semiconductores, se pudo crear estos materiales o estos componentes activos que permiten hacer otro tipo de cálculos, como son en los carros electrónicos, en las computadoras, en los celulares. Todo esto se pudo lograr gracias a esta electrónica moderna de semiconductores. En estas familias se encuentran los diodos, transistores, circuitos integrados. Pero vamos a ver qué son los semiconductores. Los semiconductores son unos materiales creados a partir del silicio que se encuentra en la arena. Estos materiales son tratados químicamente para fabricar o para diseñar unos materiales que se llaman tipo P y tipo N. Son los dos tipos de semiconductores que empezaron el desarrollo de toda la electrónica. Estos materiales son materiales dopados que tienen, en el caso del material tipo N, exceso de electrones, y en el caso del material tipo P tiene exceso de huecos. Los electrones de un material ocupan el espacio de los huecos en el otro material. Los semiconductores tipo P o tipo N por sí solos no tienen mucha utilidad, pero al crear uniones P y N se crean varias configuraciones de componentes electrónicos semiconductores. El primer componente semiconductor que se crea con la unión de dos materiales P y N es el diodo. El diodo es una unión de dos materiales P, N, y es un componente o es el primer componente semiconductor que se creó. Es una especie de compuerta unidireccional, o sea, es un interruptor que deja pasar corriente en un solo sentido. La diferencia de este interruptor es que no necesita de un accionamiento mecánico. Este interruptor se activa por voltaje. Una vez que el voltaje ha superado cierto nivel, el diodo deja pasar corriente en un sentido. Aquí en la imagen vemos el símbolo de un diodo. Este diodo tiene un pin que se llama ánodo y otro que se llama cátodo. El ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo. En el diodo la corriente circula de ánodo a cátodo. Hay dos formas de ponerle voltaje a un diodo. Una forma es colocando el positivo de la fuente con el ánodo o el positivo del diodo. A este tipo de conexión se le llama polarización directa. Y cuando coloco el positivo de la fuente al cátodo del diodo, o sea, al negativo del diodo, se llama polarización inversa. Al colocarle en polarización directa, el diodo es como un conductor, es como un circuito cerrado, deja pasar corriente para alimentar un circuito. Y en el caso de polarización inversa, el diodo funciona como un circuito abierto, no deja pasar corriente. Acá en esta imagen vemos una gráfica del funcionamiento del diodo y vemos en la imagen de la derecha vemos físicamente cómo es un diodo. En este caso vemos un diodo rectificador que se utiliza para manipular o se utiliza para controlar corrientes en AC y en DC. En la gráfica vemos la línea de la mitad es la corriente y la línea que está de forma horizontal es el voltaje.
Cuando el voltaje en el diodo llega a 0,7 voltios o es superior a 0,7 voltios, el diodo se comporta como un circuito cerrado y en sus terminales hay 0,7 voltios. Independientemente cuánto es el voltaje de la fuente, el diodo es como un circuito cerrado y deja pasar corriente. Del lado derecho de la gráfica es polarización directa y del lado izquierdo es polarización inversa, es cuando le conecto un voltaje contrario al diodo. En este caso el diodo es como un circuito abierto y no deja pasar corriente. Como ustedes ven, la corriente la corriente en el diodo es cero hasta cierto límite, hasta un límite que se llama un voltaje de ruptura. En el ejemplo del diodo que vemos en la figura, los voltajes de ruptura pueden estar del orden de los 400 o 700 voltios, que en realidad son voltajes muy grandes, y una vez que llega a estos valores de voltaje, el diodo deja pasar corriente. O sea, cuando está en polarización directa, el diodo es un circuito cerrado que deja pasar corriente en un solo sentido. Cuando está en polarización inversa, el diodo es un circuito abierto hasta el momento en que se supera un límite de voltaje que se llama voltaje de ruptura. Por ejemplo, hasta los 400 voltios, cuando llega a ese valor, el diodo se cierra y entra en un proceso que es de destrucción del diodo, o sea, el diodo se daña en ese voltaje de ruptura para el caso de este diodo que es un diodo rectificador. En la imagen vemos dos tipos de diodos, el diodo de montaje normal y un diodo de montaje superficial. Los diodos tienen una identificación de acuerdo a la referencia. Hay tres tipos de referencias, que es la referencia americana, la referencia europea y una referencia japonesa. Las referencias que más se usan en este lado del continente, en América, es la referencia americana, que empieza por el 1N y tiene unos números que me indican el voltaje y la corriente que puede dejar pasar ese diodo. Y en la referencia europea utilizan otro símbolo que es el que vemos en la imagen. En el caso de las referencias americanas están 1N4001. Los diodos tienen, o la referencia que hay que mirar en el diodo es el voltaje máximo que pueden soportar en polarización inversa y la corriente máxima que pueden soportar en polarización directa. Entonces, como vemos, en el 4001 soportan 50 voltios, en el 4002 100, en el 4003 200, bueno, en el 4007 hasta 1000 voltios en polarización inversa. Y en el caso de todas estas referencias soportan máximo 1 amperio. Si yo supero esa corriente, pues el diodo se va a dañar. Cuando el diodo está en polarización directa, él funciona como una compuerta que solo deja pasar corriente en una dirección. Si la corriente viene en la dirección contraria, no la deja pasar. En el caso de la onda alterna, solo deja pasar la onda positiva. La onda negativa no la deja pasar. O el ciclo positivo pasa y el semiciclo negativo no pasa. En este caso se dice que el diodo rectificó una onda alterna, o sea, solo dejó pasar la onda positiva de la onda alterna, la parte negativa de la onda alterna no la deja pasar. Estos componentes o estos diodos sirven para rectificar ondas alternas, o sea, para tomar ondas alternas y volverlas positivas. Existe otro diodo que se llama el diodo Zener. Es un diodo muy similar al diodo rectificador, simplemente que este diodo trabaja más en la zona de polarización inversa, o sea, cuando lo conecto con un voltaje inverso, y va a trabajar en la zona de ruptura. La diferencia es que los voltajes de ruptura de este diodo son más pequeños, ya no estamos hablando del orden de los 100, 200 o 400 voltios, sino estamos hablando del orden de 3.7 voltios, 5 voltios. Se utiliza mucho en la parte electrónica con circuitos electrónicos que manejan voltajes pequeños y corrientes pequeñas. Este diodo en polarización directa funciona igual que el diodo rectificador. Cuando llega a 0,7 voltios, él deja pasar corriente, pero su utilidad
es en polarización inversa. Cuando llego al voltaje de ruptura, él deja pasar una corriente. Aquí, como vemos, la corriente se empieza a incrementar y tiene un límite de corriente. ¿Para qué se utiliza este diodo? Para referencias de voltaje. Por ejemplo, si yo coloco un diodo Zener de 5 voltios y tengo 10 voltios en la fuente de alimentación, en este punto donde está el diodo Zener, él va a dejar pasar corriente para asegurar que en este punto solo permanezcan 5 voltios. Es una especie de regulador de voltaje. Independientemente del voltaje que esté a la entrada, en su referencia o en su punto, en sus terminales, solo van a haber 5 voltios. ¿Por qué? Porque él, cuando el voltaje empieza a incrementarse, una vez llega a la zona de ruptura o al voltaje Zener, él empieza a dejar pasar corriente. O sea, cuando el voltaje empieza a incrementarse y llega al voltaje Zener, el diodo Zener deja pasar corriente, se comporta como una especie de circuito cerrado que empieza a dejar pasar corriente para asegurar un voltaje estable en sus terminales. Este diodo se utiliza mucho para referencias de voltaje. En la imagen vemos físicamente cómo es un diodo Zener. Maneja corrientes pequeñas. Se puede manejar voltaje Zener, por ejemplo, 5 voltios con una corriente pequeña de 10 miliamperios, de 20 miliamperios. Se utiliza para aplicaciones muy pequeñas de baja corriente y bajo voltaje. Hasta aquí la parte de los diodos rectificadores, diodos Zener. Nos vemos en una próxima lección.